Como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, nos visita y está con nosotros el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García. Con él vamos a hablar de los alcances, de los logros del Ministerio de Trabajo en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Hablamos ya de 3 años. Ministro, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer tenerle aquí. No, para nosotros es un honor y muchísimas gracias por recibirnos y por toda la audiencia por sintonizarnos. Qué bueno. Mire, comentábamos antes de venir al aire sobre los logros, los alcances del Ministerio de Trabajo y el papel, vamos a decirlo así, protagónico que como ministro usted ha desarrollado. ¿Cómo podemos definir los alcances y los logros a 3 años prácticamente de gestión del gobierno del presidente Luis Abinader en materia laboral en la República Dominicana? Bueno, muchas gracias nuevamente, querido tocayo. Lo primero que hay que recordar es que al cumplirse prácticamente ya en los próximos días 3 años de la asunción del gobierno en la presidencia del presidente Luis Abinader, ¿qué sucedía hace 3 años? Hace 3 años el mundo, y el país no es ajeno a ello, estaba en probablemente el peor momento de la pandemia. En el caso de la República Dominicana, habían cerca de 400,000 dominicanos y dominicanas que habían perdido el empleo o que su empleo estaba suspendido por razones pandémicas. Al momento de tomar las riendas de la nación, Luis Abinader, recuerden que lo primero que sucedió fue la reactivación de un proceso de normalidad, la reactivación de la economía, la reactivación del comercio, pero no de manera abiertamente o locamente. Fue muy gradual. Y con el debido cuidado de la salud. Como nosotros hemos dicho, se comenzó a transitar una ruta de la salud de la población con la salud de la economía. Y en el ámbito nuestro, de los trabajadores, de las empresas, ¿qué sucedió? En menos de 13 meses del primer año de gestión, todos los empleos que se encontraban perdidos o suspendidos por la pandemia, los 400,000, se recuperaron. Pero a partir de ahí el proceso de recuperación y de aumento de cantidad de empleos ha seguido y no se ha detenido. Al cierre del año 2022, el año calendario 2022, no solamente habían empleos similares antes de la pandemia, sino que habían más de 130,000 empleos adicionales a los que habían antes de la pandemia en los gobiernos pasados, es decir, a febrero 2020. Febrero 2020, 2019, que es más o menos el año de referencia. Exactamente, es decir, que no solamente se lograron recuperar, sino que se ampliaron. Cuando se suman la recuperación más la ampliación, fue prácticamente 500,000 de empleos. Entre recuperados y nuevos empleos. Exactamente. Y de esa cantidad, en el 2022, solamente en el 2022, hubo una creación de más de 89,000 empleos. Repito, estos empleos a los que me estoy refiriendo son empleos formales del sector privado. Es decir, la actividad económica, la confianza que el gobierno ha presentado no solamente a los ciudadanos, a los empresarios nacionales, sino también a los capitales extranjeros que han invertido en la República Dominicana, han producido o podido producir esa cantidad de empleos. De esos 89,000 empleos nuevos generados en el año 2022, más del 34% de estos han sido ocupados por jóvenes de menos de 30 años, entre los 18 y 30 años. Interesante. Es la cantidad más alta de empleos jóvenes que se ha producido jamás. Pero eso no va suelto. Eso también ha sido acompañado de una acción dirigida, coordinada, constante, de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, particularmente en la materia del Ministerio de Trabajo, de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, a través de diferentes iniciativas. Por un lado, las iniciativas salariales, por ejemplo, ¿qué hemos logrado? En cerca de 33, 34 meses, hemos producido 22 aumentos salariales del salario mínimo. 22 aumentos. 22 aumentos salariales del salario mínimo. Todos, absolutamente todos, de consenso tripartito, con el acuerdo de los trabajadores, con el acuerdo de los empleadores
y con el acuerdo del gobierno. Déjeme decirle que yo creo que en la historia reciente de los últimos años, nunca hemos visto a un sector sindical, representante de la clase obrera, estar tan tranquilos en esas negociaciones salariales. ¿No? ¿Qué es lo que usted le ha dado? No, mire, ¿Qué se le da a tomar ahí? Lo que sucede es lo siguiente. Primero tengo que recordarles y ser justo. Los actores del tripartismo en la República Dominicana, es decir, las confederaciones sindicales y los gremios empresariales, se han comportado con responsabilidad, se han comportado a la altura de las circunstancias, porque sin el diálogo social que hemos logrado producir, esos logros no se hubiesen podido materializar. La realidad es esa. Lo segundo, y atendiendo la pregunta, realmente el gobierno del presidente Abinader, una de las características que no siempre es justamente referida o mencionada, es que es un gobierno que ha dado confianza. Ha dado confianza no solamente, como decía, a los empresarios y a los inversionistas, sino también a los trabajadores. Ha dado confianza a la población en sentido general. Ha dado confianza al movimiento sindical de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque señores, recuérdense que en las primeras intervenciones del presidente Abinader, primera vez que un presidente de la República dice claramente, el objetivo de este gobierno es mejorar el salario real de los trabajadores. ¿Cuál ha sido el resultado de esos 22 aumentos salariales? El resultado ha sido que, además de haber sido todos por consenso, cuando sumamos nominalmente los aumentos, estamos hablando de más del 40% de aumento. Y cuando a ese 40% de aumento nominal le restamos la inflación acumulada, quedamos que el aumento real mínimo de los trabajadores de la República Dominicana ha aumentado en más de un 21%. Es decir, las condiciones del empleo, las condiciones del trabajo y consecuentemente del trabajador, este gobierno está comprometido a seguirla mejorando, claro, a seguirla mejorando de manera sostenida y sostenible. Por eso hacemos tanto hincapié y tanto esfuerzo en mantener el desarrollo del diálogo social para que el mismo se pueda lograr a manera de consenso. Sí, pero ¿cuál es esa realidad de la inflación que ha vivido la República Dominicana? Inflación en el mundo, porque no podemos negar cómo ha estado el mundo, sobre todo después de la pandemia, y el salario real frente a una canasta básica, que tenemos varias canastas dependiendo del quintil que publica el Banco Central de nuestro país. O sea, ¿cómo comparamos eso? Porque la gente vive quejándose que el dinero no le alcanza, que los precios suben. Entonces, ¿cuál es la realidad, la efectividad de ese aumento? ¿Cómo se traduce en los trabajadores? Precisamente ese es el enfoque que como gobierno siempre hemos tenido. No es simplemente un ajuste salarial. Lo que hemos hecho en todas las oportunidades es un aumento para poder llevar el poder adquisitivo de los trabajadores a que pueda lograr llegar y sobrepasar el costo de la canasta básica. Por eso nosotros hemos estado planteando y reiteramos el interés de lograr un pacto social en este país para que de manera constante y sostenida vayamos aumentando los salarios de manera planificada y razonable para que siga reduciéndose la brecha, que todavía queda un poco, del costo de la canasta básica del primer quintil y al menos uno de los salarios mínimos. Sin desmedro de lo anterior, en la actualidad, el salario mínimo regulado por el Ministerio de Trabajo se encuentra en el punto más alto de la historia en comparación con el costo de la canasta básica familiar. Es decir, a pesar que ha habido una inflación extranjera importada y que, dicho sea de paso, las acciones gubernamentales han sido acertadas en el control de esta, no solamente de manera comparativa con la región, sino también de manera comparativa con el propio país en el pasado, a pesar de todo ello hemos aumentado. Miguel, las últimas convocatorias del Comité Nacional de Salarios se hicieron de manera anticipada. Sí. Y se hicieron de manera anticipada precisamente por eso, porque el gobierno no se quedó de brazos cruzados, sino que actuó en consecuencia para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero eso es en materia salarial. Sí. También tengo que referirme, así como lo hemos hecho en materia de empleos, tengo que referirme a lo que es, a propósito de empleos, uno de los programas que hemos desarrollado
y que tenemos que seguir fortaleciendo. La República Dominicana, como la mayoría de los países de Latinoamérica, ha tenido en la historia ciertos niveles de informalidad laboral importantes, lo cual es negativo para todo el mundo, es negativo para el país. Por un lado. Por otro lado, así como de los 89,000 empleos creados en el 2022, más del 34% lo han ocupado jóvenes, parte de esa ocupación se debe, al programa República Dominicana Trabaja, RD Trabaja, desarrollado por el Ministerio de Trabajo, que tiene varios componentes. Uno de ellos es un componente en donde el Ministerio llega a acuerdo con empresas para que éstas contraten a jóvenes y el Ministerio le subvenciona, le paga la mitad del salario por un periodo de tiempo y la empresa la otra mitad. Luego de vencidos los meses del acuerdo, la experiencia ha sido que el joven no solamente obtiene una primera experiencia de empleo, sino que también se mantiene insertado en el mercado laboral. ¿Cuántos jóvenes si maneja las estadísticas o el número, se han empleado a través de ese programa? Bueno, ese programa sigue produciendo. Por ejemplo, hoy mismo se está desarrollando una feria de empleo en San Pedro de Macorís. La semana pasada hubo una feria de empleos en Montecristi. La semana que viene hay una feria de empleos en Santiago, es decir, en toda la geografía nacional. De hecho, en cuanto a ferias, esta gestión ha desarrollado más de 122 ferias de empleo en el periodo que llevamos de gobierno. Es decir, que es prácticamente una feria cada 3 días. Eso ha permitido que una cantidad de personas tengan acceso al empleo formal. Y una de las cosas que nosotros tenemos también que destacar es que así como estamos atendiendo el salario, así como estamos atendiendo la calidad del empleo, así como estamos atendiendo todas las industrias, todas las áreas para que los trabajadores reciban las mejoras en las condiciones de vida, también en la materia de seguridad social hemos logrado una gran cantidad de mejoras. Desde el principio de gestión hasta la fecha, en casi 3 años, se han hecho muchísimas cosas en materia de salud, en materia de riesgos laborales y en materia de pensiones. Por ejemplo, en materia de salud, el gobierno del presidente Luis Abinader, en el entorno del sistema dominicano de la seguridad social, se han producido varias inclusiones de servicios y coberturas de salud que se encontraban fuera de atención. Por ejemplo, antes de este gobierno, no podía una persona, generalmente una mujer, que había sufrido una mastectomía, no podía tener la atención de una reconstrucción mamaria porque tenía que pagarla. Ahí no tenía cobertura. No tenía cobertura. Hemos logrado la inclusión de esa cobertura. Pero también en medicina preventiva se ha incluido la cobertura de los análisis cancerígenos preventivos BRCA1 y BRCA2 para reducir la propensión a sufrir una enfermedad catastrófica. Incluso también logramos introducir como cobertura la mastectomía profiláctica preventiva. Además de eso, también logramos completar la atención renal integral. Antes no estaba incluido en la cobertura la extirpación del riñón del donante, la colocación al receptor y el tratamiento previo y posterior a ambos. Ya eso sí está cubierto. El proceso completo. El proceso completo, sin que le signifique ningún costo adicional al afiliado. Además de eso, hace apenas unos meses, logramos también reducir es decir, a la mitad el costo de bolsillo, como le llaman el copago, para procesos de internamiento intrahospitalarios. Es decir, buscando la mejora de los servicios. Vuelvo al principio, la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Por un lado, salario, por un lado, empleo, por otro lado, mejor salud, mejor cobertura. ¿No cree usted que ha llegado la hora de que en el país nos aboquemos a una verdadera y profunda reforma de nuestra ley de seguridad social? Sin duda alguna, la ley dominicana de seguridad social es una ley que debe ser mejorada. Pero debe ser mejorada tomando en cuenta también qué es lo que ha habido antes, qué
es lo que hay ahora en base a las experiencias de la gestión de esa propia ley y qué es lo que queremos que haya. Antes de que existiera esta ley, apenas un 18% de la población dominicana tenía algún tipo de cobertura de seguro social. 18%. La cobertura actual del Sistema Dominicano de Seguridad Social en materia de salud, con la inclusión de este gobierno de más de 2 millones de nuevos afiliados a principio de gestión, antes de que el gobierno cumpliera 4 meses, es de cerca de un 98%. Casi la población total. La universalidad, sí, prácticamente. La universalidad. Entonces, eso es un avance. También es un avance cómo se ha logrado introducir, como hemos mencionado, algunas coberturas adicionales. También es un avance cómo no existía antes los subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común. Cuando un trabajador tiene una licencia de esa naturaleza, el sistema provee al empleador para que pueda ser el sustituto, lograr emplearlo y que esa persona que tiene una enfermedad o que está en proceso de alumbramiento y de lactancia, pues no pierda el empleo. Es decir, hay una cantidad de mejoras. Y sin dudas, esas mejoras se pueden producir, pero en lo que podemos construir un proceso de mejoras y reformas en donde la población sea no solamente partícipe, sino que se sienta compromisada con el mismo, porque el Sistema Dominicano de Seguridad Social, Miguel, es probablemente una de las más importantes victorias de la población dominicana. Así es. Entonces, lo que tenemos es que mejorarla para poderla proteger. No podemos pensar desprenderla. Por ejemplo, en lo que se logra la reforma o la modernización de esa ley, hemos ido produciendo otras conquistas, como por ejemplo, ¿cuál? En materia pensional. En materia pensional, en verano del año 2022, logramos concertar una resolución en donde a través de ella, cerca de 28,000 familias adquirieron la posibilidad de solicitar un retiro anticipado de los fondos de pensiones que habían depositado trabajadores y empleadores a favor de ellos. Eso estaba, desatendido por las pasadas gestiones. Pero hace apenas unas semanas, en este mismo año, logramos también acordar otra resolución nueva en donde cerca de 27,000 personas pudieran, si así lo desean, solicitar el traspaso del sistema de cuenta de capitalización individual CCI a reparto, si tuvieron en algún momento como empleados del sector público. Que eso también beneficia a miles de trabajadores que han estado por algún tiempo en la administración pública. Exactamente, y que ha sido un reclamo de muchísimos años y las gestiones anteriores simplemente no les prestaron la atención. ¿Qué es lo que queremos subrayar? Queremos subrayar que cuando hay una voluntad política, cuando hay un compromiso real de producir resultados en favor de la población, es posible construir consensos, es posible construir soluciones, pero eso requiere de esos factores. Pero para tener esos factores como entes catalizadores de esos resultados, lo primero que se requiere es lo que tenemos, que es un presidente de la República que, dicho sea de paso, ha demostrado una capacidad de trabajo incuestionable, número uno. Número dos, que a través de esa preocupación constante y ocupación sin cesar, se ha ganado no solamente el respeto, sino también ha mantenido la confianza y la ha acrecentado. Decía el actual presidente, cuando era candidato, que uno de los principales legados que quería construir era el fortalecimiento de las instituciones. El fortalecimiento de las instituciones en todos los ámbitos. Lo ha logrado materializar en el ámbito de la independencia del Ministerio Público con respecto al Palacio Nacional, cosa que nunca en la vida nadie se lo creyó hasta que llegó el presidente Abinader y lo materializó. Ha logrado también la institucionalización de las diferentes dependencias del gobierno, en donde cada cartera recobró sus competencias, donde se producen soluciones a quien la tiene que producir. Eso también ha sucedido en materia de empleo, en materia de trabajo, en materia de seguridad social. Una de las cosas que tradicionalmente hemos visto en la historia del país, sobre todo en materia laboral, es que en esa mesa tripartita, gobierno, empresarios, trabajadores, donde
el gobierno, el Estado, se supone debe ser un árbitro para las dos partes, siempre veíamos la inclinación del Estado hacia el lado empresarial. Una de las cosas que se le ha criticado a este gobierno es que es un gobierno de empresarios, ¿verdad? Eso dice la oposición y critican otros. Sin embargo, hemos visto cómo ustedes han podido lograr establecer consenso sobre todas esas cosas que estamos relatando aquí, sobre seguridad social, sobre empleo, sobre mejores salarios. Entonces, quiere decir que el árbitro ha estado funcionando bien. Bueno, gracias. La realidad es la siguiente. Efectivamente, las gestiones anteriores se caracterizaron por lo que usted señala. Pero el diálogo social no es un diálogo de dos partes con un árbitro solamente. El diálogo social es un diálogo tripartito, en donde el sector gobierno también es parte. Y si bien lidera el mismo, tiene la obligación de proponer mejoras, no solamente de escuchar a las partes, hacer sus propuestas y sus respuestas, sino también impulsar mejoras. Y efectivamente, algunos actores de la oposición han querido insistir en la relatoría de que es un gobierno con esa característica que usted señalaba, pero los hechos demuestran lo contrario. Los hechos demuestran que es un gobierno que está comprometido con el fortalecimiento institucional, que está comprometido con la mejora de la vida de los trabajadores, que es un gobierno que está comprometido con la construcción de consensos a través del diálogo. Miguel, este presidente hace un año aproximadamente llamó al país a un proceso de diálogo para hablar de 12 reformas que se convirtieron en 15, pero no que vengan del Monte Olimpo. Acuérdate, Miguel, que había un presidente que decía que los dominicanos no sabíamos pensar y otro que no decía nada porque no se comunicaba con su pueblo. Entonces, tenemos ahora un presidente que se comunica constantemente con la población, que está de acuerdo en construir consensos, que sabe que las soluciones correctas y sostenidas se construyen a través de la participación. La democracia actual no es la democracia de hace 10, 15, 20, 30 años atrás, sino que es una democracia participativa, claro, si el gobierno así lo quiere. Y este gobierno ha dado esas demostraciones. Mire, hablando de demostraciones, su partido ya es un tema ahora político. ¿Cómo no? Ya vamos a dejar a un lado el ministro y el Ministerio de Trabajo y vamos a hablar de su partido. Partido que es, vamos a decirlo así, viene de la misma raíz del PRD, del PRM. Ustedes fueron los primeros en proclamar la candidatura presidencial por la repostulación del presidente Luis Abinader. Y me imagino, ya estamos en una cuenta regresiva, que el presidente próximamente estará anunciando su decisión. ¿Usted ha escuchado algo de eso? ¿En qué están los ánimos? Mire, porque usted es un hombre que despacha con el presidente y siempre está... Lo primero que tengo que señalar, efectivamente, el Partido del Toro fue el primer partido que proclamó formalmente como su candidato al entonces candidato Luis Abinader, hoy presidente de la República. Esa decisión demostró ser correcta inmediatamente en el 2020, cuando la población dominicana de manera clara, abrumadora y sin ningún tipo de dudas secundó esa decisión y eligió a Luis Abinader como nuestro presidente de todas las dominicanas y de los dominicanos. Pero tan importante como eso fue también el ejemplo que a lo largo de estos casi 3 años, con la gestión de la cosa pública, el presidente Abinader ha hecho, el pueblo ha entendido y se ha dado cuenta de que esa decisión fue la correcta y consecuentemente sigue siendo la correcta. Miguel, hasta el 2020 teníamos una ausencia de cambio verdadero político en la República Dominicana. Había gobernado durante prácticamente toda una generación un solo partido. Habían estado rotándose los mismos funcionarios o las mismas figuras a lo largo de prácticamente 20 años. 20 años. Con el presidente Luis Abinader, lo primero que se produce es un cambio generacional, pero también se produce no solamente un cambio de estilo, sino un cambio de visión, en donde el Estado no es un botín, en donde la transparencia es la regla, en donde cuando hay situaciones complejas, lo primero que se toma es la decisión de actuar de manera responsable, en donde un presidente asume el riesgo político de enfrentar directamente los problemas, pero con responsabilidad. Como el propio presidente Abinader ha dicho, no es su carácter huirle a los problemas, sino enfrentarlos.
porque es enfrentándolos que se van a solucionar. Ahora, en apenas 3 años casi, hemos comenzado a solucionar una cantidad de problemas olvidados o mal manejados de las gestiones anteriores. Ante esa realidad, el país tiene algunas alternativas, básicamente 2. Una alternativa de retornar a esos actores del pasado, a esas generaciones que tuvieron su oportunidad y que demostraron no tener la capacidad o no tener el interés, o las 2 cosas, de resolver los problemas principales de esta nación, o seguir apostando por lo que fue un cambio político en el 2020, por lo que ha sido un cambio político positivo para el país a lo largo de casi 3 años, y lo que debe ser un cambio político para mejorar. Además, que hay que recordar, Miguel, que los casi 3 años que se lleva de este gobierno, siendo objetivo, prácticamente el primer año y medio, y cuidado si un poco más, fueron años dedicados principalmente a la pandemia, inmediatamente después a los efectos globales de la guerra Rusia-Ucrania. Estaba gobernando bajo una crisis. Crisis más terribles en el último siglo, porque la última pandemia antes de esta fue en el 1919, 100 años antes. Y esta es la primera oportunidad después de 100 años que el mundo vive una situación tan catastrófica como la que ha vivido. Es decir, que a pesar de que el gobierno ha estado lidiando con las crisis mundiales más grandes de la historia del último siglo, el país no solamente se ha recuperado, sino que ha multiplicado los niveles que tenía de mejoras antes de la pandemia. Y si eso es así, ¿qué no debe ser ya a partir de los próximos meses? Dios mediante, sin situaciones como esas, y a partir de un próximo periodo gubernamental encabezado también por el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona. Bueno, todo apunta entonces que el presidente Luis seguirá agarrando al toro por los cuernos. Como usted decía, los partidos, Partido Revolucionario Moderno y Partido Revolucionario Socialdemócrata, más que ser aliados, son ramas de un mismo tronco. Una visión de mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, una visión de la participación del sector público de la mano con el sector privado para la mejora de toda la población, la responsabilidad regulatoria efectiva del gobierno y la libertad de poder desarrollar empresas con el cuidado de los trabajadores que se ha ido demostrando. Eso es desarrollo, eso es democracia, esos son verdaderas libertades, y ante esos orígenes que nos atan, que nos unen, y esa visión que el presidente Luis Abinader ha podido no solamente construir en campaña, sino materializar también ahora en gobierno, tenemos simplemente que seguirlo apoyando. Bueno, ministro, gracias por acompañarnos. Yo espero que la visita no se prolongue, repetir esta visita, para que sigamos hablando de este y otros temas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Señores, de nuestra parte es todo. Aquí en Primer Plano hemos estado conversando en esta parte del programa con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García. Nos vemos en la próxima.